Bienvenido a este segmento de video en el cual vamos a desarrollar los procedimientos para realizar la tabla de frecuencia, pero considerando una variable continua. Nuestro propósito será reconocer las variables aleatorias continuas, repasar el procedimiento de la construcción de la tabla de frecuencia, que ya lo trabajamos con la variable aleatoria discreta, y graficar la tabla de frecuencia y en particular la frecuencia relativa. Nuestros temas están enmarcados dentro del análisis de datos, las tablas de frecuencia, procedimiento para la variable aleatoria continua y la distribución de frecuencia. En la variable aleatoria continua es necesario segmentar, llamémoslo así, el rango en el cual se mueve la variable. Por eso hablamos del rango como la distancia entre el valor mayor de la variable y el menor valor de la variable, entre el valor mayor y el valor menor. Esa distancia se llama el rango y sobre ella se realizan la distribución de los intervalos del mismo tamaño. Existe estadística para intervalos de diferente tamaño, pero nosotros trabajaremos intervalos de igual tamaño. Cada intervalo tiene un ancho. Ese ancho de intervalo se llama la amplitud. Para organizar la tabla de frecuencias, la modalidad ahora, es decir, el dato ahora, es el intervalo de datos, y la frecuencia absoluta cambia de definición. Ahora la frecuencia absoluta se define como el número de valores o el número de datos que se encuentran dentro de la modalidad, es decir, dentro del intervalo. Esta diapositiva nos muestra gráficamente los conceptos que acabamos de detallar. Todo el dominio de la variable continua desde menos infinito hasta más infinito, el rango, que es la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo, los intervalos, que son las divisiones que se hacen sobre el rango, y la amplitud del intervalo, que es la anchura, el ancho de un rango, y los modelos matemáticos que nos permiten establecer el rango. Para el número de intervalos a calcular hay dos expresiones. Una es la raíz de n y otra es la expresión conocida como expresión de Stuttgart. Se toma de las dos la que menor número de intervalos nos proporcione. Y por último, pues tenemos la amplitud del intervalo como la relación entre el rango y el número de intervalos. Una vez construidos los intervalos, las frecuencias absolutas consisten en calcular cuántos datos hay en cada intervalo. Y ello nos lleva, luego, si graficamos, a la distribución de la frecuencia, en este caso de la frecuencia relativa. Chequen que ahora se trata de una línea continua, a diferencia de la gráfica de la variable aleatoria discreta, en la cual esta gráfica correspondía a una sucesión de puntos. Todos estos temas teóricos e inclusive con práctica pueden ser revisados siguiendo estos enlaces que dejaré en la descripción del video. Bueno, vayamos a la parte práctica. En la parte práctica vamos a considerar un archivo Excel con una variable aleatoria continua y vamos a realizar todo el procedimiento. Vamos a calcular manualmente el rango, a establecer el número de intervalos, a establecer las fronteras del intervalo, y para la construcción de la tabla de frecuencias vamos a apelar de nuevo al complemento de Excel que se llama análisis de datos. Luego de hacer los cálculos y las interpretaciones de la tabla de frecuencia, vamos a graficar la distribución de la frecuencia relativa. Vamos pues a la parte práctica. Bueno, aquí en Excel disponemos de un libro que tiene varias hojas, y en cada una de las hojas una relación de datos de variables aleatorias continuas. Esta hoja que estamos viendo contiene los precios y los valores transados de la acción dividendo preferencial del Banco Colombia, y sobre esos precios hemos calculado
utilizando la rentabilidad continua, hemos calculado la rentabilidad diaria de los rendimientos de ese activo. En la siguiente hoja tenemos el mismo cálculo para el índice de bolsa, el índice de bolsa de la Bolsa de Valores de Colombia. En la siguiente hoja tenemos el mismo cálculo para la acción ordinaria del Banco de Bogotá. Y en la siguiente hoja, que es en la que vamos a trabajar y que ya se ha organizado un poco y se han dispuesto algunos títulos para ganar tiempo, tenemos el cálculo de la rentabilidad continua diaria para la acción ordinaria de Ecopetrol. Para facilitar los cálculos vamos a ponerle nombre a la región en la que se encuentran las rentabilidades. Nuestra variable de trabajo va a ser la rentabilidad diaria de Ecopetrol y la vamos a llamar renta eco, que quiere decir rentabilidad de Ecopetrol. De manera que, por ejemplo, para calcular el tamaño de la muestra o el tamaño de la población utilizando Excel, pues podemos usar la función contar y con F3 le indicamos que queremos que cuente los valores en la región o en el rango renta eco. Entonces nos responde que tenemos 2.972 valores. Para hallar el rango necesitamos calcular el valor máximo. Para ello utilizamos la función max sobre la región renta eco y nos reporta que la rentabilidad máxima que tuvo Ecopetrol en este periodo de tiempo, en estos 2.972 días, fue de 10.37. Hacemos lo mismo para calcular la rentabilidad mínima que obtuvo esa acción y nos dice que fue de menos 13.14%. Es decir que el rango en el que se movió la variable continua es entre el valor máximo, ojo, es la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir que se movió en un rango de 23.51% a partir del menos 13%. Eso es muy importante destacarlo. La variable aleatoria, toda variable aleatoria continua puede tomar infinitos valores, entre menos infinito y más infinito. Pero esta realización, esta muestra que hemos tomado, únicamente tiene 2.972 datos y se encuentran en un rango del 23% a partir del menos 13%. Bueno, sobre ese rango vamos a definir el número de intervalos, que dijimos que puede ser tomado como el valor menor entre la raíz de la muestra, que en este caso serían 55 intervalos. Observe que es 54.5, pero dijimos que se toman valores enteros, o sea, número de intervalos de igual tamaño, y la buena práctica es redondear siempre hacia arriba. Entonces, al redondear hacia arriba obtenemos 55 intervalos. Es decir, si utilizáramos la técnica de la raíz cuadrada del tamaño de la población para calcular el número de intervalos sobre el rango, deberíamos de calcular 55 intervalos. Ahora, utilizando Stuttgart, es 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra, obtenemos que debemos de calcular 12.46 intervalos, que si lo redondeamos hacia arriba, que es la buena práctica, nos dice que debemos de construir 13 intervalos. Para construir 13 intervalos necesitamos 14 puntos, ¿cierto? Porque arrancamos a partir del punto 0. Con esos 13 intervalos podemos establecer cuál es la amplitud de los intervalos. Recuerde que la amplitud, por aquí tenemos la expresión, la voy a subir. Recuerde que la amplitud del intervalo es la relación entre el rango del intervalo y el número de intervalos. De manera que cada uno de estos intervalos tiene una amplitud, tiene un ancho del 1.81%. Ahora podemos con estos datos construir la tabla de frecuencias.
Muy importante destacar aquí el procedimiento previo que se hace con la variable aleatoria continua. Este procedimiento no se realizó con la variable aleatoria discreta, aunque algunos autores hacen algo similar con la variable aleatoria discreta. Pero es más exigente aquí en la variable aleatoria continua porque tenemos que garantizar que todos los valores dentro del rango estén considerados en la tabla de frecuencias. Por eso armamos los intervalos. El primer punto del intervalo pues es el valor mínimo, ¿verdad? ¿Cómo encuentro el siguiente punto después del valor mínimo? Pues a ese valor mínimo le sumamos la amplitud. Voy a fijar la amplitud para poder copiar hacia abajo. Y ahora tenemos la posibilidad de calcular los 14 puntos que definen los 13 intervalos. Eso es lo que gráficamente habíamos mostrado en una diapositiva anterior. Y gráficamente lo podemos ver. Todo lo que hemos hecho lo podemos explicar gráficamente. La variable aleatoria continua toma valores entre menos infinito y más infinito. Pero en este caso tenemos únicamente 2972 valores. Los puedo representar con estos punticos verdes que tengo aquí en la gráfica. Y esos 2972 valores se encuentran entre un mínimo y un máximo. Y la distancia entre el mínimo y el máximo es lo que se llama el rango. Sobre ese rango construimos un cierto número de intervalos, en nuestro caso 13. Es decir, dividimos el rango en 13 clases. Se llaman técnicamente clases o intervalos. Y cada una de esos intervalos está separado por un punto, que es lo que hemos calculado aquí. Necesitamos 14 puntos para definir los 13 intervalos. Y ahora para calcular la frecuencia absoluta, debemos de contar cuántos de los 2972 datos se encuentran en cada uno de los intervalos. Ese trabajo pues es bastante dispendioso. Se puede hacer con la función frecuencia, pero nosotros lo vamos a hacer con el complemento análisis de datos. Bien, otro detalle importante. Voy a quitar la gráfica. Otro detalle importante es el siguiente. El intervalo que nosotros estamos considerando es la distancia, es la distancia entre dos puntos de estos. Digamos, aquí tendríamos un intervalo que empieza en menos 7.71% y termina en menos 5.91%. Otro intervalo que podemos considerar es el que empieza en menos 0.48% y termina en 1.33%. Entonces tengamos en mente que los intervalos son las distancias que hay entre dos puntos de los que tenemos en la tabla. Vamos ahora a calcular la frecuencia absoluta. Para eso vamos a traer el complemento análisis de datos y le vamos a pedir que cuente los intervalos sobre esta región. Vamos a ponerle nombre a esta región, la vamos a llamar puntos para facilitar el cálculo en el complemento únicamente. Entonces traemos el complemento, recuerden que vamos por datos, traemos el complemento análisis de datos y le pedimos que nos calcule el histograma. Entonces el complemento nos pregunta que en dónde están los datos. Con F3 le decimos que los datos están en renta eco. Nos pregunta que dónde están las clases. Con F3 le decimos que las clases están separadas por los puntos en la región puntos. No le activamos el botón de rótulos porque no hemos utilizado títulos en los rangos anteriores y le vamos a pedir que nos traiga el conteo aquí en una parte de la misma hoja. Lo voy a hacer aquí a la derecha, que no lo coloque aquí a la derecha, y que nos traiga únicamente, no queremos el gráfico, no queremos el porcentaje, únicamente la tabla de frecuencia. Bueno, pidámosle al histograma que lo calcule. El histograma lo calcula y nos trae estos resultados. Chequen lo siguiente. Chequen que para
Para el intervalo entre menos 4 y menos 2, por ejemplo, hay 123 datos. Menos 4 y menos 2 hay 123 datos. Pero nos dice este cálculo que hay un dato por encima del valor máximo. Eso es muy frecuente cuando trabajamos esta operatividad con Excel. Puede suceder, Excel tiene una pequeña debilidad en el nivel de precisión. Cuando hace el cálculo del mayor, trabaja con un nivel de precisión, y cuando hace este conteo trabaja con otro nivel de precisión, y por eso se presenta esta aparente inconsistencia, que haya un dato mayor que el mayor. En realidad lo que sucede es que aquí el mayor no es el mismo mayor que tenemos aquí. Este 1037 no es el mismo, este es menos preciso, entonces excluye un dato. Para resolver eso, únicamente agregamos el dato que está por encima del mayor, se lo agregamos al mayor, y aquí son 3. Y si lo queremos hacer técnicamente, aumentaríamos un poquitín el valor máximo, lo aumentamos por ejemplo una 1000 millonésima, y con ese pequeño ajuste, al hacer el cálculo, el complemento, nos arroja resultados más consistentes. Igual sucede si se hace el cálculo con la función frecuencia. Bueno, ahora vamos a llevar los datos de la frecuencia para nuestra tabla, control X, y ahora los pego en la tabla con control B. Ya puedo quitar esta tabla y esos bordes que me quedaron por ahí. Bueno, y vamos a mejorar aquí nuestra tabla y vamos a interpretar. ¿Qué tenemos por acá? Por ejemplo, en el intervalo entre menos 7 y menos 5, tenemos que existen 11 de los 2.972 datos. El conteo nos arroja que hay 11 rentabilidades en ese intervalo. En el intervalo entre menos 0.48% y 1.33 hay 1.475 datos. Esa es la frecuencia absoluta, el número de datos que hay en un intervalo. Este 3 del final nos está diciendo que hay 3 datos entre 8.56 y 10.37, que es el máximo. Así las cosas, que nos está diciendo este 1, que está al comienzo. Pues ese 1 nos está diciendo que entre menos infinito, recuerda el gráfico, que entre menos infinito y menos 13 hay un dato, que obviamente es el mínimo, ¿cierto? Ya con la frecuencia absoluta nosotros podemos calcular las frecuencias relativas, de la misma manera como se calcularon en la variable aleatoria discreta, que es dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Y le vamos a poner formato de porcentaje con unos 2 decimales. Y tenemos ahora las frecuencias relativas. El cálculo de la tabla aquí en adelante es el mismo. Para destacar, repito, el alistamiento que se hace de la variable. ¿Qué nos está diciendo este, por ejemplo, 49.63%? Que voy a pintar de azul. Ese 49.63% nos dice que el 49.63% de los datos que hemos trabajado en la variable se encuentran entre menos 0.48% y 1.33%. Chequeen que el mayor porcentaje de datos, la mayor cantidad de datos en la frecuencia absoluta y el mayor porcentaje en la frecuencia relativa se encuentran en ese intervalo. Este 0.1% nos dice que el 0.1% de los datos se encuentran entre 8.56 y 10.37%, es decir, muy pocos, apenas el 0.1%. Y menos aún el 0.03% se encuentran entre menos infinito y el mínimo, que son el dato mínimo. De la misma forma podemos calcular las frecuencias absolutas acumuladas, como las calculamos en la variable aleatoria discreta. Recuerden
que vamos acumulando los valores de la frecuencia correspondiente. Y copiamos este valor hacia abajo y lo interpretamos. ¿Qué me dice este 2490? Que hay 2490 datos de rentabilidades diarias que tienen como valor el 1.33% o menos, porque como es acumulada, repito, 2.490 datos de los que tenemos, de los 2.972, 2.490 corresponden a rentabilidades que son a lo sumo iguales al 1.33%, es decir, que son el 1.33% o menos. ¿Qué nos dice el 2.972? Que 2.972 datos son 10.37% o menos, porque se trata de frecuencia acumulada. Entonces tenemos que los 2.972 datos tienen rentabilidades hasta del 10.37%, lo cual no es ninguna novedad. Nosotros ya sabíamos que el máximo era 10.37%. Y podemos de la misma forma calcular la frecuencia relativa acumulada. Recuerden que se toma la anterior y se va sumando la siguiente. Y así hasta el final. El valor máximo de la frecuencia relativa acumulada es 100%. Ese dato, esa afirmación va a ser muy importante más adelante. El valor máximo de la frecuencia relativa acumulada es 1. Es decir, lo máximo que puede sumar la frecuencia relativa acumulada es 1. ¿Qué nos dice entonces el 83.78%? Voy a quitar por aquí colores para no confundir. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el 83.78%? A ver, con este color. Nos dice que el 83.78% de los datos son datos menores o iguales al 1.33%. La misma interpretación que la frecuencia absoluta, pero ahora en términos porcentuales de la frecuencia relativa. Bien, vamos a graficar un par de frecuencias de estas. Pues primero vamos a graficar la frecuencia relativa. Seleccionamos los valores de los datos y la frecuencia relativa, insertar un gráfico XY dispersión y vamos a traer este tipo de gráfica que me conviene para mostrar la forma de la distribución de la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa es la frecuencia relativa. Voy a mejorar el título. Listo. Le mejoré el título. Le voy a poner unos bordes a esta región, como para que se vea el gráfico un poquito más destacado, nada más, así. Muy bien. Y ahí tenemos nuestra gráfica de la rentabilidad, de la frecuencia relativa de la rentabilidad diaria de Ecopetrol. Observen la forma acampanada de esta distribución de frecuencia relativa. Si a la vez graficara la frecuencia relativa con la frecuencia absoluta, tendríamos una gráfica como la siguiente. Estoy seleccionando frecuencia relativa, frecuencia absoluta, insertar gráfico, dispersión, y tendría esta gráfica en la cual vemos al tiempo las dos frecuencias. Quiero resaltar que la frecuencia relativa acumulada es una gráfica creciente que llega máximo hasta 1. También le voy a mejorar los títulos y el borde. Y tendremos esta gráfica que nos muestra la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada en simultáneo. Bueno, mis amigos, hasta aquí esta práctica. Espero que ustedes practiquen
utilizando las variables aleatorias continuas que quedan en las otras hojas de este libro. Bueno, muchas felicidades y muchos éxitos.